con Liz Valareso y María Gracia Acosta. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. El país empieza a vivir la época de candidaturas. El binomio del movimiento Creo se inscribió en el Consejo Nacional Electoral esta mañana. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Guillermo Lasso y su compañero de fórmula Alfredo Borrero explicaron los principales puntos de su propuesta de plan de gobierno. Empezamos la emisión central con esta noticia. Por tercera ocasión, Guillermo Lasso busca la presidencia de la República. Él oficializó su candidatura junto con Alfredo Borrero en el Consejo Nacional Electoral, aunque en esta ocasión fueron otras las circunstancias y medidas de bioseguridad debido a la pandemia. Lo acompañaron candidatos a la Asamblea Nacional y representantes de otras organizaciones políticas que respaldan su proyecto. Posteriormente, en un hotel de la ciudad, detalló sus propuestas y aseguró haber comprendido lo que necesitan los ecuatorianos. Que el cambio viene para rescatar la economía. El cambio viene para crear las condiciones necesarias para generar trabajo, empleo. Consciente de que el país que recibirá el próximo gobernante continuará con una profunda crisis económica, Lasso explicó el rol que debe asumir el gobierno. El Ecuador requiere inversión en infraestructura pública, pero con dinero privado, porque el Estado no tiene recursos, tanto no tiene recursos que está atrasado en el pago de sueldos y salarios, pero lo podemos hacer a través de concesiones, a través de alianzas público-privadas. También en el ámbito social están conscientes de que se debe enfrentar un quiebre debido a la actual coyuntura. Y en este aspecto resaltó la importancia de la mujer en la economía y en la sociedad. El cambio viene para proteger a la mujer ecuatoriana, protegerla de la violencia intrafamiliar, para generar oportunidades de trabajo y empleo. Buscando el beneficio y colocándole al ciudadano como centro de nuestra atención, no pararemos nunca, no pararemos porque inicia una nueva era. A partir de este jueves comenzarán un recorrido por el país. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral deberá calificar todas las candidaturas en los plazos definidos por la ley. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Franklin Lara, el piloto de la avioneta en la que Daniel Salcedo intentó fugar del país, fue detenido ayer en el norte de Guayaquil. Lara es acusado de fraude procesal. En un operativo de la Unidad Nacional de Inteligencia Transnacional, la policía la tarde de este martes dio con el paradero de Franklin Lara Sarmiento, el piloto de la avioneta en la que intentó escapar del país Daniel Salcedo. Lara fue detenido en una vivienda ubicada en la 13ª etapa de La Alborada, norte de Guayaquil, y trasladado al cuartel Modelo. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó la captura a través de su cuenta de Twitter y aseguró que intentó fugarse del país. Sobre Lara pesaba una orden de prisión preventiva por el delito de fraude procesal. Su defensa asegura que la detención es improcedente, puesto que días atrás el juez Juan Carlos Terán aceptó el pedido de caución hipotecaria por $50,000 para revocarle la medida. Este documento se entregó el día 3 de septiembre. Luego de eso, la jueza Mónica Caicedo ordena el oficio aceptando la documentación que se aportó 16 días después. La defensa de Lara, que también representa a Jocelyn Mieles, novia de Daniel Salcedo, asegura que interpuso ya un habeas corpus. Por fraude procesal son investigados Daniel Salcedo y su novia Jocelyn Mieles. Él está detenido en la cárcel de El Inca por otros 4 procesos en su contra y ella debe presentarse ante un juez en Manta y usar grillete electrónico, como lo ha demostrado varias veces en sus redes sociales. A Alfredo Adún, dueño de la avioneta en la que salió del país Salcedo, se le revocó el arresto domiciliario, pero también debe usar grillete, mientras que su hijo Samuel tiene que presentarse ante un juez. El pasado lunes 21 de septiembre culminaron los 90 días de la instrucción fiscal y Jofre Velasco, encargado de las investigaciones, debía llamar a audiencia. Sin embargo, un día después Velasco fue removido del caso y ahora César Matías está a cargo. El nuevo fiscal deberá conocer primero las 9 fojas del caso para pronunciarse, por lo que una fecha para llamar a juicio aún no existe. Joana Ramos, 24 horas. Y en una ciudadela de Guayaquil, la policía aduanera retuvo un vehículo de alta gama que fue importado con carné de discapacidad.
El documento fue anulado por el Ministerio de Salud y el vehículo ya fue puesto a órdenes de la Fiscalía. Este es el momento de la retención del vehículo. Sus ocupantes aún estaban dentro. Miembros del Cuerpo de Vigilancia Aduanera encontraron circulando por la ciudadela La Garzota en el norte de Guayaquil este Jeep Toyota del 2020 que ingresó al país con carnet de discapacidad, ya anulado por el Ministerio de Salud. El vehículo de alta gama, que fue importado valiéndose de la exoneración de tributos, está bajo custodia de la Fiscalía. Aún no hay una cifra exacta de cuántos vehículos han sido retenidos luego de conocerse de la posible emisión fraudulenta de los carnets de discapacidad, con los que se exoneró su importación. Si bien en su momento se retuvo el vehículo de Daniel Salcedo, un Toyota Sequoia del 2020, valorado en más de $100,000, solo entre el 2018 y el 2019 se importaron 6.069 vehículos con carnet de discapacidad, 290 de ellos de alta gama. Mientras, en el 2020 se aprobaron 1.489 solicitudes de exoneración. 1.165 de estos vehículos ya tienen salida autorizada en depósitos aduaneros y solo 3 solicitudes fueron rechazadas. El vehículo de Daniel Salcedo fue retenido antes de que saliera de la aduana, al igual que el Camaro de Andrés Cedeño Carreño, su amigo. Pero aún no se conoce qué ocurrió con el vehículo de su otro amigo, César Rodríguez, quien también importó con carnet de discapacidad este carro negro de alta gama, que era visto con frecuencia en la ciudadela La Kennedy. Tampoco se conoce qué pasó con el vehículo que logró importar su esposa Carla Cárdenas, trabajadora del Teodoro Maldonado Carbo, ni con el que importó su jefe, también con carnet de discapacidad, Jorge Enríquez, jefe de compras públicas del mismo hospital. Tampoco hay resolución en los casos de asambleístas que importaron vehículos valiéndose del carnet, ni de los jueces, que también exoneraron el ingreso de sus autos de alta gama. Dayana Monroy, 24 horas. La falta de medicinas y de insumos médicos son 2 de los principales problemas que afrontan los funcionarios del Hospital del Guasmo Sur. Además, personal del área administrativa debe hacerse cargo de brindar seguridad, ya que no hay guardias privados. El Freddy, adulto mayor. Entre los males que lo aquejan está la psoriasis. Antes de la pandemia se hacía tratar aquí en el Hospital Guasmo Sur del Ministerio de Salud. Después de 6 meses sin fármacos ni consultas, el pasado lunes recibió una llamada en la que le pedían que vaya, porque ya lo iban a atender, pero salió sin nada. Sin la cita con el médico y sin las medicinas que tanto necesitaba. No hay la medicina, uno tiene que comprarla. Rafael, en cambio, fue a pedir medicamentos y atención para su esposa, quien tiene la vesícula inflamada. Antes de la pandemia, en este mismo hospital, ella se iba a operar. Como todo cambió debido a la emergencia sanitaria, han tratado de esperar con calma, pero de tanto dolor, ahora hasta se desmaya. Sin embargo, él también salió sin nada. Que deje todos los datos anotados, número telefónico, que el médico nos llamará. A esperarlo mandaron también a Ramón, otro adulto mayor. Sus molestias son en la próstata. Estaba a días de su operación cuando el coronavirus llegó. Todo este tiempo lo ha pasado sin medicinas, por lo que a estas alturas él dice que ya se resigna. El que no tiene recursos tiene que esperar. Que en el Hospital Guasmo Sur ya se atienden todo tipo de emergencias y que incluso esta semana ya se reanudaba la consulta externa, dijo a Teleamazonas el coordinador zonal 8 del Ministerio de Salud, Francisco Pérez, al término de la semana pasada. Incluso aseguró que en esta casa asistencial nada hacía falta. Tenemos talento humano, tenemos los equipamientos, tenemos la medicina, tenemos los insumos. Desde adentro del hospital varias voces lo desmienten. Por un lado, personal de la unidad de cuidados intensivos confirma que no hay medicinas ni para quienes tienen coronavirus. Como rocuronio para relajar a los pacientes de UCI, enoxaparina para tratar a los pacientes con COVID, insumos como cánulas de alto flujo, pañales. No hay ni agua, asegura una paciente que en el área de hospitalización está asilada. Mire, le piden que compre pañitos húmedos para mi limpieza y botellas de agua porque aquí en el hospital no hay nada de eso. Para los médicos y enfermeras, equipos de protección otra vez hacen falta. Hay veces que una mascarilla tenemos que usarla 3 días. En el Hospital Guasmo Sur la situación es tan crítica, afirman, que se suprimió a los guardias de seguridad de las áreas. Lo notó Héctor, quien tiene a su hija hospitalizada desde hace un mes. Ya los guardias que habían ya no están, hay pocos. De
De hecho, de 35 que eran, quedan 4. 3 haciendo turnos de 24 horas y 1 de 12, como consta en esta orden de compra por ínfima cuantía. Y los funcionarios públicos estamos haciendo, como quien dice, guardia de los pisos. Para hablar de todo esto, con la autorización verbal de la Coordinación Zonal de Salud, Teleamazonas solicitó una entrevista presencial o telemática con la gerente del Hospital Guasmo Sur, Silvana Pazmiño, que fue negada. Lo mismo que el acceso al hospital. A cambio, se adjuntó este documento en el que se explica cómo se realiza un proceso de adquisición de medicamentos y el monto de inversión destinado para ello. Pero no se responden las inquietudes que se desprenden de las denuncias de funcionarios, pacientes y médicos. Luisa María Heredia, 24 horas. Y el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso de apelación presentado por el excontralor Carlos Polit y su hijo John. Con ello se ratifica su sentencia de 6 años por el delito de concusión, un hecho relacionado con pagos de la empresa brasileña Odebrecht. 2 años después de haber recibido sentencia en esta misma sala de la Corte Nacional de Justicia, el Tribunal de Apelación rechazó este recurso y ratificó la pena de 6 años de prisión en contra del excontralor Carlos Polit y de 3 en contra de su hijo John Polit por el delito de concusión. Para la acusación particular encabezada por la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC-P, esta es la resolución que se esperaba. Pues existe mucha coherencia en el análisis que la sala ha hecho. Existen los suficientes elementos, tanto testimoniales como documentales. Tras 2 días de audiencia, el tribunal manifestó que se logró comprobar de forma fáctica y jurídica que Carlos Polit exigió 6 millones a la empresa brasileña Odebrecht para desvanecer glosas que existían en su contra con respecto a la hidroeléctrica San Francisco. 4.1 millones de dólares más para emitir informes favorables en otros proyectos, como el poliducto Pascuales Cuenca, refinería del Pacífico, acueducto La Esperanza, entre otros. La afectación directa económica no se podría determinar en cuanto a un monto específico. Habla de un monto total de $10.100.000. Con respecto a John Polit, se estableció que beneficiándose del cargo de su padre solicitó dinero. Además, como cómplice habría colocado 1.7 millones del dinero de Odebrecht a modo de préstamo en 2 empresas, Plastikim y Cosani. Como parte de esta sentencia, Carlos Polit y su hijo John Polit deberán devolverle al Estado ecuatoriano 40,4 millones de dólares. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Estamos de regreso con más información. El ministro de Defensa dijo estar seguro de que la Corte Constitucional devolverá la vigencia del Acuerdo Ministerial 179 sobre el uso progresivo de la fuerza. La democracia será defendida por Fuerzas Armadas, dijo al recordar los hechos de octubre pasado. A menos de un mes de que se cumpla un año de los hechos de octubre, Fuerzas Armadas no cuentan aún con un marco legal que regule el uso progresivo de la fuerza, pues el Acuerdo Ministerial 179 que especifica cuándo y cómo hacerlo, espera un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Yo estoy plenamente seguro que la Corte Constitucional va a reflexionar en estos aspectos y nos va a dar la facultad de retomar el acuerdo ministerial que fue planteado. Así es como nos estamos preparando. No hacerlo sería pusilánimes, irresponsables, cobardes. Y agregó que no se puede permitir que a nombre de la resistencia social se quiera derrocar un gobierno y que es necesario que el peor escenario para repeler esas intenciones esté normado. Porque a nombre del derecho a la resistencia querían quebrar la democracia. Y la democracia será respaldada por las Fuerzas Armadas. Y a solo 7 días del 10º aniversario del 30S, el ministro de Defensa pidió a la justicia que valore las pruebas de los oficiales que están procesados por la muerte del policía Froilán Jiménez. Las pruebas para esto, de verificación, de demostración, de comprobación, tienen que ser reconocidas y ese es nuestro pedido. Pero al mismo tiempo, no podemos dejar de ser solidarios y respaldar a los oficiales. Lo dijo en el marco de su rendición de cuentas sobre el trabajo desplegado por el Ministerio de Defensa en todos los ámbitos. Dijo también que los dineros del ISPA están bien invertidos y seguros al ser consultados sobre las estafas denunciadas a los dineros de la Seguridad Social de la Policía. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El 26 de septiembre vence el plazo para que el Ejecutivo observe el Código de la Salud aprobado por la Asamblea Nacional. Grupos Provida exigen al Ejecutivo un veto total de la ley por temas relacionados
con la despenalización del aborto, pero eso no está contemplado en el texto. 79,000 firmas en contra de 79 votos. Estos jóvenes dicen esto porque fueron 79 votos los que dieron paso para la aprobación del Código de Salud debatido en la Asamblea desde hace 8 años. Ellos están en contra del COS porque dicen deja la puerta abierta para el aborto. Principalmente porque no somos médicos, no somos abogados, nos estamos sentando principalmente en el punto moral. Por eso consideran que el veto del Ejecutivo tiene que ser total, es decir, que estos temas no podrían ser tratados en un año. Yo sé que hay otras medidas que favorecen, que pueden ayudar, pero teniendo lo otro, que es de un peso mayor, que es muy preocupante, que también están incluidos, se pide el veto total. Sería una irresponsabilidad vetar más de 400 artículos de un código que trata diferentes temas alrededor del derecho a la salud. Por su lado, los grupos feministas consideran que ha existido desinformación sobre el artículo referente a la emergencia obstétrica, pues no se trata de un aborto, pero sí consideran que hay temas que deben cambiarse en el veto. Algo que también nos preocupa un poco es el artículo 16, en donde se hace como un intento de restricción de los derechos sexuales y derechos reproductivos a personas adultas. Esto es nuevamente inconstitucional, regresivo. Incluso dentro de la Asamblea esperan un veto parcial, donde se mejoren temas como el sistema de salud. Que vengan observaciones que puedan restarle un poco de competencias y facultades al Ministerio de Salud, como para que haya un sistema mucho más equilibrado. El Ejecutivo tiene hasta este 26 de septiembre para pronunciarse sobre el Código de Salud. Andrea Samaniego, 24 horas. El Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social modificó la distribución de las asignaciones al seguro de desempleo para cubrir los décimos de los jubilados. Hasta agosto de este año, más de 41,000 personas accedieron al seguro de desempleo. Eran las 10 de la mañana y la empresa que un día atrás anunció vacantes para una nueva sucursal había recibido, solo en 2 horas, más de 500 carpetas de aspirantes. Los minutos pasaban y la entrega parecía no detenerse. Jóvenes, adultos, hombres, mujeres, todos en busca de un trabajo. Algunos lo perdieron hace algunos meses y sobreviven con su seguro de desempleo, pero el dinero se agota y el tiempo pasa. Está complicado, mire, si yo soy ingeniero comercial y me toca trabajar de lo que hay, sí. Yo estaba asegurada en mi trabajo, normal, pero se tiró la quiebra y... Según cifras oficiales, a esta prestación accedieron 41,538 personas entre enero y agosto de 2020, lo que representó más de 34 millones de dólares. Pese a esto, en base a un estudio actuarial que sostiene que el seguro de desempleo está sobrefinanciado, el Consejo Directivo del IES, mediante resolución, modificó las asignaciones del seguro de desempleo para financiar el pago de décimas pensiones a jubilados. La resolución 609 nos permite definir el financiamiento de la prima para cubrir la 13ª y 4ª remuneración y también los auxilios funerales de nuestros pensionistas. Anualmente el seguro de desempleo recaudaba 266,1 millones de dólares. Desde el próximo año, la mitad de ese aporte, 134,5 millones, se quedará para el seguro de desempleo, mientras que la otra mitad se destinará al fondo de pensiones. Esto se da porque la institución ha dejado de percibir el 2.76% de los aportes que realizaban los pensionistas para cubrir estos rubros. Cada año el IES necesita 550 millones de dólares para cubrir el 13º y el 14º sueldos de los jubilados y pensionistas. De ese total, 121 millones provenían del descuento de 2,76% que hacía el IES a los pensionistas, pero este último descuento fue declarado como inconstitucional en diciembre de 2019. Joana Ramos, 24 horas. No volver a medidas de aislamiento, dejar en manos de los ciudadanos la responsabilidad del cuidado sanitario, consumir la producción nacional sin restringir importaciones y ser más productivos en nuestros trabajos, son algunas de las recomendaciones de los expertos para reactivar la economía del país. Manteniendo escrupulosamente el cuidado sanitario, el Ecuador busca reactivar su economía semi-paralizada por casi medio año a causa de la pandemia del coronavirus, con pérdidas significativas en todos los sectores de la economía, en el comercio, por ejemplo. La caída en ventas sería de alrededor de 20,000 millones de dólares para todos los sectores.
esto significa una caída del 14%. Ni se diga en el turismo o la construcción, dice que reportan pérdidas superiores al 30%, pero el panorama no es del todo negativo, pues las cifras ya registran mejores números, dice este economista. Ya no están creciendo, pero están mostrando caídas bastante más moderadas que durante el confinamiento. Y a manera de requisitos para la reactivación económica y que el país salga de esta coyuntural paralización, el director de CORDE señala que será necesario que nos comprometamos a cuidarnos solos y que el gobierno no vuelva a imponer el aislamiento. Fomentar el consumo de lo propio es otra estrategia viable sin que esto signifique imponer medidas de restricción a las importaciones, ¿no? Y a esto deben sumarse reformas estructurales en materia laboral y tributaria, dicen ambos expertos, pues se requiere mayor facilidad para contratar y menor carga tributaria en general. Si les damos oxígeno, que es, si no le vas a dar plata, al menos no le quites liquidez vía impuestos. Debería permitir que las partes, los empleadores y trabajadores puedan llegar a acuerdos de largo plazo a través de los cuales los contratos laborales se adapten a estos nuevos tiempos. Y en este marco, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil tiene un pedido concreto. Hicimos un cálculo que si cada tienda de barrio del Ecuador puede abrir 2 horas más al día, eso les permitiría vender al año casi $1.000 millones adicionales en ventas. Solo así, dicen, el país podrá entrar en la senda de la recuperación económica, que tardará años en alcanzar su nivel. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.